Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí al canal, en donde seguimos haciendo el año bíblico basado en las promesas que encontramos en la Escritura. El día de hoy ya es mayo 5 y la promesa o el consejo lo encontraremos en Isaías 64, versículo 4. Isaías 64, 4. Nunca nadie oyó, nunca oídos percibieron, ni ojo vio un Dios fuera de ti que hiciera algo por aquel que en él espera. Es muy interesante lo que está sucediendo en el capítulo 64 de Isaías. Y porque es que en aquellos tiempos, y nosotros podemos leer la literatura greco-romana, podemos leer literatura de egipcia, podemos leer toda esta literatura sumita, todo lo que sucedía en aquellos tiempos. Nos vamos a dar cuenta que la mayoría de dioses, incluso aquí de este lado del mundo, podemos leer la literatura de los nativos americanos, de los nativos mexicanos, como los aztecas, los mayas, de los nativos colombianos, como son los muiscas, los taironas, los indios caribes. Podemos leer toda de los incas, tanta literatura de nuestros nativos, lo que luego se llamaron indígenas, o algunos los llamaron indios, pero para mí no son indios, indios son los de la India. Yo le prefiero llamarles nativos de nuestras tierras, nativos colombianos, nativos venezolanos, nativos mexicanos, que los conocemos por nombre porque son famosos, aztecas y mayas. A los incas del Perú los conocemos porque son famosos. Colombia, para aquellos que somos colombianos, pues recordamos los indios, sí, los nativos quimbaya, los pijaos. Recordamos, por ejemplo, a los taironas, como les decía, y recordamos a los muiscas también. Así que todos nuestros nativos aquí en Estados Unidos, obviamente muchas tribus nativas que todavía que existen, los apaches, los cherokees, los navajos, hay muchos que todavía están aquí, los Blackfeet o pies negros, como se traduciría. Ah, y eh, todas estas culturas tenían algo en común, y es que todos le tenían miedo a sus dioses. Sí, sus dioses, si nosotros vemos la cultura grecorromana, sí, todas esas culturas celtas, todas esas culturas, ah, los dioses que ellos tenían eran unos dioses tiranos que lo único que querían era destruir la raza humana. Y tenían a los seres humanos esclavizados para que trabajaran para ellos como sus dioses. Por esa razón, pienso yo, los seres humanos pintaban a aquellos dioses como otros seres humanos de un nivel superior que esclavizaban a otros seres humanos. De ahí viene toda la esclavitud, porque los seres humanos, después del pecado, han tenido siempre ese deseo de conquistar, de dominar a otros, el fuerte dominar al débil. Eso es algo que está en nuestra mentalidad, en nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso el diablo, Satanás, atacó a Eva, para dominar a la débil, aparentemente. Dominando a Eva, entonces luego iba a poder dominar a Adán. Y podemos ver en toda la historia bíblica y en toda la historia de la humanidad, siempre el ser humano ha querido dominar a un ser inferior. El ser humano que se cree superior dominando a un ser inferior. Por eso, en el cortejo de hombre a mujer, sucede muy similar a lo que sucede con los animales. En ese cortejo, el macho dominante quiere dominar, perdón la redundancia, a la hembra y tener ese dominio. Bíblicamente no debería ser así, o en los pensamientos de Dios no es así, porque el hombre no tiene que dominar a una mujer como si fuera una esclava, lo que tiene que hacer es amarla, cuidarla, protegerla. Eso es lo que quiso restaurar también Jesús a través de su vida y en la cruz, volver a restaurar lo que es el verdadero significado del matrimonio. Pero ese efecto dominante que hay en la mente lo podemos ver sí, en muchas facetas de la vida. Podemos ver que por eso hay guerras, porque hay un grupo de seres humanos que quieren dominar a otros y quitarles su territorio y dominarlos, como fue en las guerras, como han sido todas las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, siempre queriendo dominar a otros, siempre queriendo subyugar a otros. Eso está en nuestra mente, eso se arraigó, tristemente está arraigado en nuestra mente, donde el ser humano quiere siempre dominar a otros. Y entonces ese tipo de pensamiento se transporta a lo que son los dioses. Y por eso la mayoría de gente en aquellos tiempos, incluso hoy en día,
Se pintan a los dioses siempre como más fuertes. Si nosotros vemos las estatuas y todos los dioses que se pintan siempre son dioses con unos músculos como si fueran al gimnasio todos los días, se aplicaran anabólicos, se aplicaran inyecciones y son unos musculosos así que uno dice, esta gente de dónde salieron estos dioses súper musculosos, es porque así los pintaban como símbolo de fuerza, de dominio, y entonces el ser humano dominando a otro ser humano. Veamos los dioses griegos, los dioses romanos, los dioses celtas, los dioses egipcios, ese grupo de seres humanos con poderes superiores dominando a los seres inferiores, a los seres humanos inferiores y los seres humanos esclavizados de esos dioses. Cuando aparece el Dios de la Biblia cambia todo. Y resulta que este Dios de la Biblia es un Dios que baja del cielo a relacionarse con los seres humanos, a guiarlos, a decirles, si ustedes caminan por aquí, me hacen caso, les va a ir bien, pero si caminan por el otro lado, les va a ir mal si no me hacen caso, porque ese camino es pedregoso, ese camino está lleno de espinos, está lleno de obstáculos, no se vayan por allí, vénganse aquí, que yo los voy a cuidar, los voy a proteger. Y un Dios que no era hecho a ninguna imagen ni ninguna semejanza de nada en el universo, y es eso, y por eso es que las culturas antiguas entonces rechazan la idea de ese Dios, porque las culturas antiguas hacían a los dioses de acuerdo a lo que ellos conocían, pero este era el Dios no conocido. No sé si se acuerdan de eso cuando Pablo está allí en el Areópago y entonces dice que allí donde está el sitio al Dios no conocido, un sitio vacío, y lo tienen ahí el Dios no conocido, y Pablo dice, no, es que de ese Dios es que les vengo a hablar. No es un Dios a imagen del hombre, no es un Dios hecho a imagen y semejanza del hombre, no. Es un Dios que nadie lo conoce el rostro, excepto que conocimos a Jesús, pero al Dios del cielo como tal, porque Jesús era la forma encarnada de ese Dios, ese Dios del cielo nadie lo ha visto, nadie lo conoce. Es un Dios que desciende del cielo para relacionarse con sus hijos, relacionarse con los seres humanos. No es un Dios que quiere demostrar su poder y esclavizar a los seres humanos. Es un Dios de relación. Por eso ese Dios de relación se acerca a los seres humanos y se presenta como Yahweh. Yo soy el que soy, el Dios Todopoderoso, y pueden escuchar los nombres de la Biblia en este canal también, que tengo una serie de eso, de los nombres de la Biblia, y te voy a dejar por aquí arriba una tarjetita en donde si le das clic te va a llevar a la lista de reproducción donde aparecen los nombres de Dios. Ese Dios de amor desciende y se hace al nivel del ser humano para relacionarse con el ser humano. Cuando vino Jesús y se hace a la imagen de Jesús, se encarna en Jesús y comienza a amar a los seres humanos de la manera que los amó, los judíos, los romanos y toda la gente de aquel tiempo, no, para ellos eso era imposible. No hacía sentido que un dios hiciera eso. Recuerden, para ellos los dioses eran aquellos que eran seres humanos superiores. Y muchos de ellos, por ejemplo, los romanos pensaban que los emperadores eran dioses, simplemente porque tenían un poquito más de poder que ellos. Entonces, los romanos creían en el dios en el hombre que se hacía dios, el emperador. Luego los griegos también creían en dioses con formas humanas, pero superiores. Y podemos ver las esculturas de Zeus, de Hermes y de tantos dioses que ellos tenían similares a los seres humanos. Cuando viene entonces Jesús, para ellos no hace sentido que el Dios del cielo se haga hombre. Es decir, todo al revés de lo que ellos creían. Ellos pensaban que el hombre se hacía Dios, pero este es el Dios que se hace hombre. Y el Dios invisible toma forma humana literal, se encarna literal, con el único objetivo de venir a sufrir y a morir nuestra muerte, sufrir nuestros sufrimientos, morir nuestra muerte para darnos salvación. Claro, eso no hace sentido en la mente de ellos, porque ellos tenían otro concepto de los dioses. Por eso dice aquí, volviendo al Salmo 64, versículo 4, nunca nadie oyó, nunca oídos percibieron ni ojo vio. Un Dios fuera de ti. ¿Sí? ¿Sí entienden? Ahora sí hace todo sentido. Ese Dios era diferente a todos los otros dioses por esta razón, porque era diferente a todo lo que ellos creían. Ese Dios que descendía del cielo a relacionarse con los seres humanos. Ese Dios que nunca nadie oyó, nunca oídos percibieron ni ojo vio, un Dios fuera de ti, que hiciera algo por aquel
que en Él espera. Todos los dioses esperaban, supuestamente, porque todos los dioses eran invenciones, excepto Yahweh, los otros eran invenciones, esperaban que los seres humanos siempre les hicieran sacrificio, les llevaran comida, o sea, tenían esclavos. Pero este Dios era diferente porque este Dios quería relacionarse con el ser humano. Lo único que pedía del ser humano era obediencia. Lo único que él quería era obediencia para protegerlos, para poder poner un cerco alrededor. Y si la oveja se salía del cerco, tenía que irla a buscar, pero esa oveja corría el riesgo de perderse en otros rebaños, que fue lo que sucedió con Israel. Ese Dios maravilloso, ese Dios del cielo, es el Dios que predicaba David en los Salmos y ese es el Dios que nosotros tenemos hoy en día. Yahweh, el Dios Todopoderoso, Adonai, Elohim. Ese Dios que quiere hacer algo por aquellos que esperan en Él. Yo espero que tú tomes esta promesa y no solo toda la meditación que te estoy dando, sino la promesa de que si esperas en Él, es decir, si caminas con Él, si guardas sus mandamientos, si tienes una comunión estrecha con Él, una relación íntima con Dios, entonces dice aquí que Él va a hacer por ti porque tú estás esperando en Él. No siendo más, nos encontraremos el día de mañana con una nueva promesa. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.